Señor Secretario General de la Vera, don José Miguel Insulza. Señor Profesor de Derecho Procesal de nuestra Facultad, don Juan Agustín Figueroa Yávar. Señora Directora de la Editorial Cuarto, Propio, doña María Sol. Señor Editor de la publicación que hoy presentamos, José Alberto Goyeneche. Señor Director del Departamento de Ciencias del Derecho, profesor Miguel Orellana. Señores directores, señores decanos, autoridades académicas, profesores de la Facultad, invitados especiales, señoras, señores, amigos todos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuna de líderes y de las ideas que contribuyen al desarrollo jurídico y político de la nación. Pero esta casa de estudios es también el lugar donde se cultiva el pensamiento de avanzada, el debate y la crítica en un marco pluralista. No es casualidad entonces que hoy en día en esta aula magna se convierta en el escenario perfecto para dar espacio a la presentación de Francisco Bilbao, el autor y la obra, libro que compila escritos de quien fuera uno de los personajes más controvertidos de la vida política y social de Chile durante el siglo XIX. Este hombre, de convicciones republicanas y espíritu revolucionario, figura idealista y romántica en materia de estudio, análisis y debate hasta el día de hoy. Su pensamiento, pese al tiempo, sigue dando que hablar. Precisamente, la compilación que presentamos en esta oportunidad, de la cual es autor el exalumno de la Facultad, José Alberto Goyeneche, contiene una selección de escritos de Francisco Bilbao, por lo que sin duda está llamada a provocar debate y crítica como en su tiempo lo hizo el propio Bilbao, cuestión que ya demuestra la prensa en los últimos días. De manera que la Universidad de Chile, y en especial su Facultad de Derecho, como institución forjadora del pensamiento crítico y de avanzada de los valores republicanos, democráticos y laicos de la nación, brinda hoy un espacio para la presentación de una obra que dedica sus páginas a un hombre que a lo largo de su existencia defendió los valores que dan fundamento al liberalismo democrático de nuestro país. Por otra parte, saludamos también que esta obra haya sido prologada por un destacado integrante de nuestro claustro académico, el director del Departamento de Ciencias del Derecho, profesor Miguel Orellana. Sin ánimo de extenderme, quisiera agradecer la presencia de José Miguel Insulza, distinguido y destacado exalumno de esta facultad, gran amigo de ella, secretario general de la OEA, y del profesor Juan Agustín Figueroa, otro brillante egresado y gran profesor de la misma, quienes a través de sus comentarios se referirán más en detalle sobre el libro que nos convoca. Ambos, al igual que el autor, son egresados de nuestra facultad. Agradezco también la presencia de la señora Directora, de Cuarto Propio, del autor y de todos ustedes. Muchas gracias, señoras y señores, por su asistencia a este acto que hoy acogemos con gran entusiasmo en esta la casa a todos ustedes. Muchas gracias. A continuación se dirigirá a ustedes la directora de la Editorial Cuarto Propio, señora Marisol. Muchas gracias. Yo la verdad es que voy a ocupar un brevísimo tiempo para, primero que todo, agradecer la presencia de todos ustedes en este día de presentación de un libro que ayuda, y ya tal como lo mencionó el señor Decano, lo hemos visto, ayuda al debate, a la crítica, a las ideas, seguir agitando un poco más el panorama, pero ya en el plano de las ideas, lo que me parece bastante bueno. Este libro ha sido posible, entre otras cosas, gracias al apoyo del Consejo del Libro y la Lectura, al tesón, decisión absoluta de su editor, José Alberto, ayuda importante de Figueroa, de mucha otra gente, de manera que bueno, da realmente gusto ver cómo se juntan esfuerzos cuando se trata de sacar a la luz una obra tan docente como este libro. Así que, aparte de mis agradecimientos al Consejo, al Autor, al Decano por la acogida en esta casa, natural espacio para presentar el libro, queda hasta ahí mi intervención. Muchas gracias.
Hará uso de la palabra el editor del libro, señor José Alberto de Goyeneche. Es para mí un motivo de profunda alegría presentar aquí, con esta audiencia, con este nivel de participantes, este intento por reinstalar a Francisco Bilbao en nuestra escena pública. Bilbao fue, es y será un personaje polémico como pocos. La intuición que motivó este proyecto es actualmente más espesa. Es interesante conocer a Bilbao, es útil para nuestros actuales desafíos como sociedad, para su óptica, argumentos y figuras. ¿Es la suya una verdad revelada? Evidentemente que no. Pero tengo la esperanza y el conocimiento de algunos puntos críticos de su acción y discurso sirvan como incentivo y alimento a una discusión política y social profunda, asentada en nuestra historia e identidad. La tradición historiográfica chilena, independientemente de su jerarquía, suele tener por vicio creer que parte de su rol es dictar veredictos binarios sobre las personas y los procesos sociales. La exacerbación de esa pretensión en el caso de Bilbao ha resultado ser un mecanismo eficaz de ocultamiento, censura funcional, podríamos decir. La sociedad chilena actual es lo suficientemente diversa y evolucionada para resolver el juicio. No necesitamos que nos proteja. Bilbao actuaba políticamente a través de la palabra escrita. Conocer sus textos es conocer su acción. Por todo lo anterior, lo principal del libro que hoy se presenta son los textos bilbaínos que incorpora. La mayor colección hasta ahora editada, habiendo sido publicada la mayoría de ellos por última vez hace más de un siglo. Lo accesorio, pero no por eso menos útil, son los textos que preceden esta compilación. Entre ellos quiero destacar el preámbulo metodológico realizado por el profesor de esta facultad, don Miguel de Nahum, que, consistente con el objetivo explícito de la edición, no hace ni busca hacer un juicio crítico del trabajo de Francisco Bilbao, sino mostrar algunos de los múltiples ángulos de aproximación a la obra de nuestro autor, para que sea el propio lector investigador quien realice ese juicio. De todos modos, para ayudar al lector que quiera conocer lo que otros han opinado sobre Francisco Bilbao, se incluye una bibliografía temática que señala los trabajos realizados por el autor. El objetivo de facilitar el acceso a las obras de Bilbao fue la conclusión de mi propia experiencia como lector. Por lo que había llegado a mis oídos, clases escolares, su mención en el balance patriótico, Vicente Huidobro y otras referencias indirectas, Bilbao siempre pareció una figura atractiva. Sin embargo, cuando me acerqué ingenuamente a librerías para comprarlo con mi libro, con su obra, no encontré nada a la venta. Cuando tampoco lo encontré en varias bibliotecas, aumentó mi inquietud y se empezó a desarrollar una forma de obsesión. Solo encontré en un anticuario de libros la edición hecha por Figueroa a fin del siglo XIX, pero carísima, por lo que inicié su lectura en la Biblioteca Nacional en el no muy cómodo soporte microfilm. Sabiendo que no era edición de las obras completas, que en términos estrictos no lo son, se había realizado en Buenos Aires y contando con algunos días disponibles allá, enlazó su búsqueda. Consiguiendo finalmente un ejemplar de esta edición, la de 1856, a un precio más que razonable, lo que me permitió adquirirlo, por supuesto, y leerlo con más atención y profundidad. Combinando la dificultad que evidencia el acceso con la potencia del personaje y su obra, me pareció indispensable esta iniciativa. Ese objetivo de facilitar el acceso a la obra de Bilbao, puedo afirmar con orgullo que hoy se cumple. Ya está a disposición de los interesados en Libro, tanto en librerías como en bibliotecas. Hay que señalar que parte del apoyo del Consejo Nacional del Libro de Lectura consiste en la distribución del volumen en las bibliotecas públicas. Y se complementa en sede digital. Aprovecho de comunicarles que a partir de este momento empieza a funcionar el sitio www.franciscobilbao.cl, donde, entre otras cosas, se podrá conocer y descargar sus textos. Quiero también aprovechar esta instancia para agradecer a todos quienes han colaborado para que el proyecto llegue a la actual situación, en especial al mencionado Consejo Nacional del Libro de Lectura, particularmente a la Universidad Bilbao, sobre un alcance de nombres, a la Editorial Cuarto Propio, a la Universidad de Chile y al señor Decano por este noble escenario, a Editorial Comunicaciones, particularmente a ese Machate, a Anuch de ediciones digitales, en especial a José Flores, a la línea Tamaña, a mi familia y amigos por su apoyo y por soportar interminables horas de conversación sobre Francisco Bilbao, y a los presentadores, don Juan, Figueroa y don José por su velocísima participación en esta actividad. El protagonista de este acto es Francisco Bilbao, y otros son los llamados a la presentación del libro. Por lo mismo me quito más tiempo, lo dejo con ellos. A
continuación presentará la obra el profesor don Juan Agustín Figueroa. Hoy día nos convoca el enorme esfuerzo realizado por José Alberto de Goyeneche, que consiste en la recopilación, podríamos decir, prácticamente completa de las obras de Este esfuerzo realmente fue malo. Como relata José Alberto, él empezó primero con la curiosidad de encontrar algunos de los escritos de Bilbao y se topaba con la escasez más absoluta de ellos, hasta que descubrió que a fines del siglo XIX Figueroa había hecho una recopilación bastante incompleta de ella. Posteriormente encontró el primer intento de la completa de Bilbao, que se debe a su hermano Manuel Bilbao y que se publicó en Buenos Aires, pero también pecaba de lo incompleto de la recopilación. Y partiendo de estos dos escritos fundamentales, buscando y recopilando, recopilando y buscando, fue dando forma a este texto que hoy día es un orgullo para las letras chilenas. Ahora, detengamos un momento de Francisco Bilbao. Francisco Bilbao es una gran paradoja. En primer lugar, es un nombre muy conocido. Calles y avenidas muy importantes en todo Chile, en ciudades principales y ciudades secundarias, recogen su nombre. Pero cuando a alguno de estos habitantes de esta ciudad le pregunta quién era don Francisco Bilbao, cuyo nombre llega a esta avenida, titubea, se encoge de hombros y dice nada. Los más audaces dicen que era un conquistador español. Esto es realmente increíble. Pareciera ser que en torno a Bilbao y su obra se conjuró un silencio, consentido o no consentido, pero que realmente ha caído como una lápida sobre su obra y su memoria. Y esta lápida hoy día se rompe, se convierte en pedestal gracias al esfuerzo enorme que ha hecho que fuera nuestro alumno José Alberto. Ahora, Bilbao, entrando ya en su biografía, fue un hombre endiosado y satanizado. Muchos lo consideraban la expresión más pura del mal, y su obra Sociabilidad Chilena provocó un proceso penal en su contra, donde fue condenado efectivamente por blasfemia, delito grave a la persona. Otros lo consideran el padre del pensamiento liberal y libertario chileno. Yo personalmente, por mi formación, me inscribo naturalmente dentro de los seguros. Pero además de ser un escritor de gran fuste y de profundo pensamiento, tuvo una actividad política muy intensa y así actuó en los momentos cruciales de la segunda mitad del siglo XIX en Chile. Por ejemplo, tuvo una participación señera en la famosa iniciativa de Santiago Arcos, Sociedad de Igualdad. Y allí por primera vez incorporó intelectuales, o se incorporaron intelectuales y trabajadores manuales, pero hoy día podríamos llamar trabajadores a una actividad donde antes aparecían como ciudadanos. Ahora, ¿por qué se produce este fenómeno de Bilbao en Chile? Hay que pensar
que Chile, como parte de América, sufrió una profunda conmoción que duró 50 años y que se enmarca entre las batallas de Lexington de Estados Unidos y la batalla de Ayacucho en 1824. Son 50 años donde se enfrentan por las armas las ideas libertarias americanas y las ideas metropolitanas británicas en un caso, españolas en el otro, que pretendían mantener la prosperidad. Este ambiente de enfrentamiento hace que naturalmente surja un conjunto de personas inquietas del por qué y para qué. Y en este conjunto de personas inquietas del por qué y para qué, naturalmente que milita muy importantemente. ¿Qué influencias forman a Bilbao? En primer lugar, es un viajero impenitente. Desde muy joven, para zonas familiares, tiene que enfrentarse en Chile. Y esto naturalmente le va a venir del mundo. Y participa muy activamente después en los movimientos culturales franceses. Y hay que citar a Carquimé, de aquellos que tuvieron una influencia en su formación intelectual. Posteriormente, se inscribe o es iniciado en la orden masónica. Y esto ocurre en Valparaíso. Quizás algunos no lo sepan, pero la orden masónica en Chile nace precisamente en Valparaíso con la logia actual de Pacífico. Y allí viene la luz masónica y hay una importante producción de este sesgo en Bilbao. Hay 3 discursos masónicos que están incorporados a este libro. Uno de ellos es extraordinariamente interesante, porque es el llamado que hace a él al venerable maestro de la logia para que intervenga ante Napoleón III, que había tenido la audacia de haber destituido al gran maestro de la gran logia de Francia y haberlo puesto por un hombre cercano a su pensamiento. Y se inicia esta obra que comento con un esfuerzo intelectual notable. La sociabilidad chilena es una obra que tiene algunas características muy particulares. En primer lugar, uno descubre un Bilbao deísta. Algunos creen que Bilbao era un ateo. No era un ateo, era un profundo deísta, pero él creía en un Dios liberal, en un Dios como lo pensó Locke, en un método determinado. En consecuencia es profundamente anticlerical, porque ve a la iglesia como un aparato de poder y no como aquella institución llamada a llevar a la verdad por el camino. En segundo lugar, es un hombre que ve en España una supervivencia de estructuras medievales y en consecuencia es extraordinariamente crítico a esta estructura española y adhiere así con gran fuerza al pensamiento francés. Este trabajo reúne 47 escritos de Bilbao y creo que pasarán muchos años para que se encuentren otros. Ha incluso citado algunas obras de primera juventud, porque Bilbao apoyaba las letras por su padre. Su padre le hizo leer la Araucana de don Alonso de Orsilia. Y ahí este hombre se encantó con la poesía y con este relato poético naturalmente de Chile. Seguramente, ojalá así sea, se encuentren algunas otras obras que sirvan de algún complemento a esta palabra, a esta magna labor. Entramos con este libro a conocer una fuente de historia, de racionalismo, de liberalismo de espíritu, de brillo dialéctico y de profundidad de pensamiento. Agradecemos el esfuerzo a nuestro amigo don Alberto. Muchas gracias.
señores, concluye esta ceremonia con la presentación de Francisco Bilbao, el autor y la obra, a cargo de don José Miguel Giusti. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a esta presentación. Decano, Marisol, Agustín, José Roberto. La verdad es que hace 10 años atrás, ya en 1998, cuando era yo ministro de Relaciones Exteriores, me correspondió el honor de recibir en el antiguo Salón de Honor del Congreso Nacional los restos de Francisco Bilbao cuando fueron repatriados a Argentina. En ese momento, después de un larguísimo exilio, de más de 130 años, Chile recuperó para sus restos de Francisco Bilbao. Y faltaba, y todavía falta mucho para recuperar su obra y para divulgarla. Y por ello es particularmente grato ser parte de este esfuerzo, caminado a terminar con este exilio interno de Bilbao, a recuperarlo para nuestro país. En realidad, cuando la leía me preguntaba por qué las promesas, las declaraciones hechas en esa festiva ocasión en que nos reunimos tantos en el Salón del Antiguo Congreso Nacional, se demoraron una década en fructificar en un joven que probablemente ni siquiera estaba ahí cuando realizamos este evento. Hubo muchas cosas en nuestro país y un monumento que íbamos a instalar en la entrada, en la avenida de Yávar, etcétera, tantas cosas. Y la verdad es que esto no es un primer esfuerzo, es un gigantesco esfuerzo. El mayor mérito, por cierto, es el autor de esta recopilación, el joven profesor José Alberto, lo felicito de todo corazón, realmente muy impresionante este trabajo. Es sorprendente cuando uno lo abre, primero que hace una pequeña biografía, luego una recopilación, luego se encuentra con esta biografía muy completa de su hermano, que hace Manuel Bilbao. Luego no solamente se encuentra con la sociabilidad chilena, sino con la transcripción del juicio, en el cual se condenó esta obra herética de Francisco Bilbao. Lo agradecemos a la Editorial Cuarto Propio, también a Marisol, que publicaron tantas cosas que son importantes en la vida cultural de Chile, y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que lo permitió. Al promover obras como esta, cuando se justifica plenamente la existencia de este tipo de instituciones, se valida la función de promoción cultural que corresponde al Estado, porque es difícil pensar que el país tenga un hombre tan importante como Francisco Bilbao, no se haya preocupado nunca ni siquiera de saber quién era. Yo creo, algunos queridos amigos, todos recordamos la presentación que se nos hacía de Bilbao cuando estábamos en la Facultad de Derecho. Por cierto, Jaime Saguirre nos enseñaba que había una cosa que se llamaba la sociedad de la igualdad, y nos enseñaba también que había unos señores Bilbao ya, que habían sido muy subversivos, pero se preocupaba de eliminarlo lo más posible. La trágica muerte de Francisco Bilbao era prácticamente una anécdota graciosa en boca de nuestro profesor, que también representaba un poco precisamente porque aquella tradición de la cual Bilbao no era parte, que una tradición católica que ha sido muy poderosa en la historia de Chile. Y probablemente, no lo digo por don Jaime, por cierto, sino que probablemente la tradición misma ha sido más responsable, que Bilbao haya sido conocido, a la vez conocido en la historia, pero al mismo tiempo sepultado su pensamiento y su obra. En realidad, a Bilbao lo conocemos mucho, como decía Juan Agustín, a todo el mundo le suena el nombre, su nombre. Mucha gente, no solamente aquí, en otras ciudades de Chile también la hay, y naturalmente, y existen también, como es lógico, dadas las cosas a las cuales consagró su vida, existen o existían sociedades de socorros mutuos, mutuales, asociaciones obreras, y hasta una serie de sociedades artesanas que llevan, no sé su nombre.
Y es raro entonces que su vida, ¿no? Antes de esto, no se haya rescatado también la vida de Bilbao y la obra escrita de Bilbao, así como sino que simplemente se haya recordado, consignado su nombre en tantas ocasiones. Y en realidad Bilbao sí era un personaje peligroso. Bilbao, no sé si de izquierda, no sé si socialista, no sé si liberal, es un hombre de pensamiento radical. Es un subversivo en el buen sentido de la palabra. Él es un antagonista de toda convención, todo lo establecido que no considere fundado en la verdad, en la realidad. Es un rebelde, es capaz de renunciar a su trabajo varias veces porque no lo deja publicar algo. Da testimonio de manera permanente, todas sus vidas, que vivió muy intensamente para 43 años, la verdad que es casi una exageración el recuento de actividades en las que participó y que lo llevaron a ser protagonista directo de algunas de las más interesantes aventuras de su tiempo. No creo que haya habido otro chileno en las murallas de París, puede haber habido alguno. Pero estuvo ahí en el lanzamiento popular de 1848. Creó una organización de masas, pero esta fue disuelta por la autoridad y sus principales dirigentes fueron encarcelados o desterrados. Pasó a la clandestinidad, salió de la clandestinidad para ser protagonista del levantamiento del coronel Pedro Urriola, en el cual se dice que sable en mano asaltó el cuartel de artillería de Santiago, cosa que un intelectual realmente tenía mucho valor para hacerlo, con sable en la mano. En Perú se refugió a continuación, pero tampoco era para buscar un pacífico establecerse en el Perú, sino que fue encarcelado primero y luego responsable en el Perú por crear una organización de jóvenes esclavistas. Volvió clandestino para entregarse a la insurrección del mariscal Castilla. Y ahora, fusil en mano, se dice, asaltó el Palacio de Gobierno de Lima. Y fue muy decisivo la abolición de la esclavitud en el Perú. Tuvo que volver a Europa y ahí organizó un congreso para promover una federación de repúblicas latinoamericanas. Hay un escrito muy interesante ahí en que habla del Congreso Americano, retomando la vieja idea de Bolívar. El Congreso Anfictiónico de Panamá, 30 años antes, nos habla de Bilbao, esta necesidad de la unidad de las repúblicas americanas, recurrente en varias de sus obras. Publicista de la idea de la unidad nacional en Argentina. Y solo la muerte prematura logró detener su incesante actividad, que fue de un hombre que fue hasta el fin de sus días un hombre de acción. Pero en realidad, más que el sable o el fusil, la principal arma de Bilbao fue su intelecto, fueron sus escritos. Sus estudios, sus reflexiones, sus escritos que están en esta obra maravillosa. Impactaron muy directamente la realidad en que vivía. Bilbao tenía 21 años cuando publicó La Sociabilidad Chilena. Y esto estremeció a toda la sociedad. Lo persiguieron, politizaron también los círculos académicos, los que detentaban el poder en la sociedad, se le condenó en un tribunal civil por blasfemo e inmoral. Se prohibió la circulación de la revista en que el texto había sido publicado y se ordenó quemar, comillas, por mano de verdugo, cierren comillas, los ejemplares existentes. Además se le expulsó del Instituto Nacional, en Sociedad de Paz. Y a partir de entonces nunca detuvo su obra intelectual. Y eso significó intolerancia de todo tipo. Desde el encarcelamiento del Tribunal de la Inquisición por su planteamiento antiesclavista, desde renunciar a la redacción del diario El Orden, porque no pudo publicar un artículo. Todo esto está recogido en este libro. Todos estos sus trabajos, sus textos, que están dedicados a exponer sus ideas y a hablar sobre temas, tanto desde temas de la contingencia inmediata, como el encarcelamiento de Garibaldi, por ejemplo, que está ahí en Argentina, que poco antes de morir, de Bilbao, está este texto, que hizo en los años 60, a raíz del encarcelamiento de Garibaldi en Argentina, que no puede entender para un hombre que, como él, ha dedicado su vida precisamente a la defensa de la libertad. Es un contrasentido terrible. Yo creo que Bilbao se consideraba a sí mismo revolucionario, y él lo era.
no en la expresión, en el sentido que la expresión asumió después en el siglo XX, sobre todo después de la Revolución Rusa, sino era un revolucionario, un subversivo, digo, en el sentido de ser un promotor de la igualdad, una denuncia incesante de la injusticia, desde la esclavitud hasta la pobreza. Siempre creyó que había que terminar con todo eso. No sabía mucho cómo hacerlo, pero siempre luchó por conseguirlo. Por cierto, también en lo que se llaman hoy día las discusiones valóricas, se involucró Bilbao, fuerza. En la sociedad chilena, entre otras cosas, criticaba la censura. La Constitución de entonces dejaba la censura en manos de la Iglesia Católica. Criticaba la condición de esclavitud de la mujer en el matrimonio. También criticaba el voto en una época de voto exclusivamente masculino y censitario, promovía la igualdad de la mujer. Incluso los derechos políticos de las etnias originarias, que era prácticamente, eso sí, una herejía en este tiempo. Entonces, en realidad para Bilbao ejercía con fuerza en el corazón su libertad y luchaba por ella. Libertad y justicia iban de la mano. Él propagaba curiosamente la libertad de comercio, el acceso popular al crédito, la iniciativa privada, pero al mismo tiempo rechazaba la idea de libertad como exclusivo individualismo. Basta con mirar los principios a que se obligan a respetar los miembros de la sociedad, la igualdad, para entender mucho el corazón del pensamiento de Bilbao. Reconocéis la soberanía de la razón como autoridad de autoridades. Reconocéis la soberanía del pueblo como base de toda política. Y reconocéis el amor y la fraternidad universal como vida moral. Por eso que Bilbao es francamente, desde el punto de vista de los ideales libertarios, un paradigma. Por su tiempo, para su tiempo, por sus creaciones, por sus obras. No cabe duda que es un paradigma que tiene vigor hoy día, aún. Para todo aquel que lucha por la libertad, por la democracia, por la igualdad, por la justicia. Condenando la discriminación, condenando la desigualdad, condenando la represión. Como esos personajes hay muchos en la historia, no todos del mismo siglo. De Garibaldi a Bilbao, de Zapata, de Néstor Guevara, de Bertrand Russell, a Einstein, Mozart. El pensamiento y la acción contestataria ha producido gente muy admirable, que ha desencadenado emociones y ha activado la imaginación de muchos. Uno puede estar de acuerdo o más o menos con los métodos y las acciones de algunos de ellos, pero no puede dejar de admirar y respetar el ejemplo de sus vidas, porque se trata de personas que como Bilbao nunca dejaron de sentirse escandalizadas por la injusticia y la desigualdad y nunca se cansaron de combatir. Por eso me alegra tanto este libro. José Alberto ha sido realmente una contribución. Mientras más se conozca y más se difunda Bilbao, a su vida y su obra, este va a seguir siendo un gran ejemplo para todos los que en tiempos de desorientación o de duda siguen buscando formas de cambiar el mundo. Muchas gracias. En nombre de la Facultad de Derecho y de la Editorial Cuarto Propio, agradecemos su asistencia. Los invitamos a ustedes al casino de la Facultad, ubicado en el nuevo edificio de los presidentes.